¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por continuar en estas charlas cuaresmales o ejercicios cuaresmales que nos están preparando para vivir mejor la Semana Santa, el Triduo Pascual y sobre todo la fiesta de la Pascua. Todo este esfuerzo que ustedes han hecho juntamente conmigo tiene esta finalidad: acercarnos más a Dios, permitir que Él esté más cerca de nosotros y al mismo tiempo conocer esta historia, esta base que nos hace valorar toda la preparación para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto muy rápidamente, porque no nos da tiempo para más, la historia de los patriarcas, el éxodo con Moisés, la llegada a la tierra prometida con Josué, la repartición de las tierras, el periodo de los jueces, el periodo de los reyes. Hemos visto también este momento en que llegan pueblos ajenos a el grupo de los hebreos y en primer lugar los asirios se llevan a una parte a sus tierras. También llegarán los babilonios, llevarán a otra gente a sus tierras durante el exilio y después, cuando regresen a la tierra prometida, ya habrá muchas cosas que han cambiado. Algunas cosas a favor, porque van a regresar con libros que no existían y que fueron escritos en Babilonia para recordar este origen, esta historia del pueblo judío. También van a restaurar nuevamente la ciudad, van a restaurar el templo, van a tener ahora sinagogas para mantener la unidad, pero habrá cosas que ya no podrán recuperar. Recuerdan ustedes que el que ponía a los reyes al frente del pueblo era Dios. Ahora, a partir de la invasión de los griegos, a partir de la invasión de los romanos, ya no será Dios el que ponga a los reyes, sino que los reyes van a ser servidores de los griegos o servidores del Imperio Romano, como se dice popularmente, achichincles, que no van a tener la función de hacer que el pueblo se acerque a Dios, sino que simplemente van a estar como adorno para el pueblo y sirviendo a las potencias que están dominando esta región de la que hemos estado hablando. Ya hemos hablado de la influencia de los griegos, especialmente el idioma, la lengua en la que va a ser escrita el Evangelio. Ya hemos hablado también de la conquista de los romanos, por lo que cuando nazca nuestro Señor Jesucristo, Él tendrá que entender por lo menos algunas palabras griegas, porque así como en nuestro tiempo no habla la gente inglés, pero tiene que entender palabras como el hardware, tiene que entender palabras como el hashtag, tiene que entender palabras como channel, en fin. En aquel tiempo también la gente tenía que entender algunas palabras en griego. Jesucristo hablaba el arameo, pero tenía que entender el hebreo, porque era el idioma en el que estaba escrito la mayor parte de los libros de el Antiguo Testamento, y también en hebreo era el culto. Tenía que entender algunas palabras griegas y también tenía que entender algunas palabras romanas, porque las leyes romanas había que entenderlas para no tener ninguna sanción, y además porque los romanos se habían ido extendiendo cada vez más, y cuando nace Jesucristo, el latín, que es el idioma de los romanos, se ha ido extendiendo más y más y más. Jesucristo va a nacer, de acuerdo a las profecías, en la región de Judá, que es la región en donde, de acuerdo a la Biblia, vendrá la salvación. Sin embargo, Jesucristo no va a vivir en la región de Judá, sino va a vivir en la región del norte, que es la región de Galilea. Recordamos entonces esta parte geográfica. Judá es la parte del sur, y en esta parte de Judá o Judea se encuentra, Jerusalén, y muy pegadito a unos 7 kilómetros, pero también dentro de la región de Judea, se encuentra Belén. Jerusalén y Belén, ¿en dónde? En Judea. Por lo tanto, Jesucristo es judío, de la región de Judea. Sin embargo, muy pequeño, sus padres lo llevan a Egipto, y cuando regresan de Egipto, para evitar que el rey Herodes, que ya ha muerto, pero sus sucesores le hagan daño, ellos se van a vivir a la región del norte,
que es una región de campesinos, de pescadores, donde hay gente muy sencilla, y por eso en esta región de Galilea se encuentra la población de Nazaret, y Jesucristo será llamado el Nazareno. Pero Jesucristo vivió en Nazaret, pero no nació en Nazaret. ¿En dónde nació? Belén, campanas de Belén. Bueno, hasta el villancico lo dice, Jesucristo nace en Belén y por lo tanto no va a ser Galileo, no va a ser nazareno, aunque así le llamen, sino él va a ser judío. Cuando nace Jesucristo, todas las profecías que habían sido mencionadas, especialmente en esta etapa del exilio y las cercanas a él, se van a cumplir. Las profecías decían que Jesucristo iba a nacer de la descendencia del rey David, y José es descendiente del rey David. Las profecías decían que Jesucristo iba a nacer donde nació el rey David, en Belén, y las profecías se cumplen. Las profecías decían que iba a nacer de una virgen, y por lo tanto las profecías se cumplen. Que iban a venir sabios de Oriente a adorarlo, los famosos Reyes Magos, y las profecías se cumplen. Las profecías dicen que tendrá que sufrir y ser llevado como oveja al matadero, y las profecías se cumplen. Pero también las profecías hablan de que resucitará, y las profecías se cumplen. Así pues, Jesucristo, aproximadamente entre los 3 y los 5 años seguramente, regresa de Egipto con sus padres y crece en Nazaret, en una forma totalmente privada. Es decir, no es alguien que haga milagros, no es alguien que tenga algo extraordinario, que le salgan rayos de luz en la cabeza, no. Es un niño ordinario que nadie sospecha que se trate de el Mesías. Más aún, él mismo ni siquiera lo sabe. Poco a poquito, como nos sucede a todos, va teniendo conciencia de quién es él y va a ir teniendo conciencia de su vocación gracias al Espíritu Santo que va a ir recibiendo. A los 12 años es cuando por primera vez, cuando sus padres lo llevan al templo para cumplir con las leyes judías de las fiestas que tenían que celebrarse en Jerusalén, es cuando siente tal atracción por el templo, por las cosas de Dios, de su padre, que sus papás se van pensando que va en la caravana de regreso a Nazaret, y cuando se dan cuenta el niño dónde está, el niño perdido en el templo, no, ellos lo perdieron, el de vista, él nunca se perdió, él siempre se quedó en ese lugar admirado por la manera de poder alabar a Dios. Pero Jesucristo poco a poquito irá teniendo esta conciencia de ser el Mesías. Mientras es niño, ¿qué es lo que hace? Asiste a la sinagoga con su padre José. En la religión judía es el padre el que educa en la fe, el que educa en las leyes, el que educa en el culto, en las oraciones. La madre educa en otro tipo de cosas, pero es el padre el que hace a un niño religioso. Por supuesto, a los 8 días de que nace, le circuncidan y le ponen el nombre de Jesús, que en hebreo significa Salvador. Y como Jesucristo es el Hijo de Dios en medio de nosotros, también es el Emmanuel, porque Emmanuel significa Dios en medio de nosotros. Por eso a Cristo se le puede llamar Jesús, Yeshua, Salvador o Emmanuel también. Va a aprender también, como era costumbre en aquel tiempo, el oficio de su padre. Su padre era carpintero y Jesucristo aprenderá a manejar la madera. Algunos estudiosos mencionan que no se trataba de un carpintero que hace sillas, mesas y cosas de este tipo, que bien las podía hacer, sino sobre todo los carpinteros eran personas expertas en hacer estructuras de madera para la construcción. Así que de una de otra manera, José enseña a Cristo a tener un oficio, y se nos dice que la tradición, aunque la Biblia no lo menciona, que José muere y Jesucristo se convierte en el hombre de la casa, por lo tanto, el que mantiene, el que sostiene a la Virgen María. Pero a la edad de 30 años, que en aquel tiempo significaba ya una edad de sabiduría, Jesucristo deja el hogar de Nazaret para dirigirse al lago de Galilea, al lago de Tiberíades. ¿Por qué? Porque aquel lago estaba dedicado al emperador Tiberio. ¿Pero por qué?
Porque si Jesucristo se hubiera quedado a predicar en Nazaret, solamente lo hubieran escuchado unas 50, cuando mucho 100 familias, cuando mucho 100 familias que vivían en aquel lugar. Y Jesucristo, inspirado por el Espíritu, sabe que es mejor estar en un lugar poblado, donde la gente pase, donde la gente lo escuche, donde haya gente de varias poblaciones. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí precisamente en la región donde Él se va, confluyen muchas cosas. ¿Qué es lo que hay en Cafarnaúm, que es a donde va a ir Jesucristo? Hay una sinagoga importante, por lo tanto, lugar de culto. Hay alguien romano que cobra impuestos. ¿Por qué hay un lugar, alguien que cobra impuestos? Porque hay mucha gente que pasa por esos lugares. Por lo tanto, hay también una guarnición romana, muchos soldados. Pero junto a un lago, ¿qué más hay? Pescadores. Y junto a los pescadores, todo lo que tiene que ver con la pesca. Gente que se dedica a hacer barcas, gente que se dedica a tejer redes, gente que se dedica a comerciar el pescado, gente que se dedica a salar el pescado, porque no había refrigeradores y para que se conservara el pescado había que salarlos, gente que tenía cocinas para vender alguna cosa a los caminantes y muchas cosas más. ¿En qué se transporta un pescado? Pues en determinadas carretas, y también las barcas servían para trasladar de un lugar a otro mercancía. Así que Cafarnaúm era un lugar bastante bullicioso, con mucho movimiento, y Jesucristo dice: quiero ir a ese lugar. Jesucristo ya habría conocido aquel lugar, seguramente porque sus padres lo llevarían alguna vez a comprar pescado fresco, a comer pescado fresco, a gozar de la maravilla de ver un lago, y ahí seguramente habrá visto desde pequeño, desde joven, algunas personas que le llamaron la atención, como dos hermanos, Pedro y su hermano Andrés, y otros dos hermanos pescadores que también eran Santiago y su hermano pequeño Juan. ¿Qué habrá visto Jesús en aquellos hermanos que eran muy trabajadores, que eran muy honrados, que le daban pescado a la gente que no tenía para comprar, que eran muy obedientes con su padre, que leían el Antiguo Testamento con mucho fervor? No sé, pero desde aquel momento en que Jesucristo los ve, seguramente ya los tiene en su mente para que sean sus discípulos. Pero antes de que Cristo empiece su vida pública a los 30 años, Jesucristo es movido por el Espíritu para irse al desierto, a la zona de Jericó. Fíjense, ahí donde el pueblo llega después del desierto para entrar a la tierra prometida, Jericó. En ese lugar Jesucristo va a comenzar también el inicio, como si fuera un Josué nuevo, para llevarnos a la tierra prometida, que es la vida eterna. Se va al desierto para tener claridad en su pensamiento, que no haya nada que lo distraiga, ninguna tentación de poder cumplir la voluntad de Dios Padre, y también en ese momento Jesucristo, en una forma simbólica para decir: soy humano como ustedes, aunque es Dios, soy humano y me solidarizo con ustedes, con estas aguas del río Jordán, tomo encima de mí sus enfermedades, sus tristezas, todo lo que siente el ser humano para comenzar mi misión. Jesucristo no se mete al agua del río Jordán porque tuviera pecado, sino para solidarizarse, como si con esa agua, te digo yo, estuviera cargando todos los pecados de la humanidad, y a partir de entonces va a empezar a predicar en toda la región de el norte, que se llama Galilea, en todas las poblaciones que están aquí, que son Nazaret, Caná, Magdala, de donde era María Magdalena, Cafarnaúm, Tiberíades, en torno al lago, en fin, toda esa parte la va a recorrer Jesucristo durante todo el año. Y solamente una vez al año, especialmente en las fiestas de origen religioso judío, que son algunas, que son siempre las mismas, Jesucristo va a viajar a Jerusalén con todos los de la zona del norte, va a viajar a Jerusalén para cumplir con lo ordenado. Pero Jesucristo sabe que va a vivir solamente 3 años y su misión tendrá que continuar más allá de su vida, por lo que va a elegir a 12 apóstoles.
Ya en Cafarnaúm, ¿dónde va a vivir? En la casa de San Pedro, se despide de la Virgen María, la deja con sus familiares que vivían en la misma población, seguramente algunos de estos familiares cercanos, y se va a vivir a Cafarnaúm y concretamente en la casa de Pedro. Los apóstoles van a ser en general gente sencilla. Ya te comenté, 4 pescadores, Simón y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan. Va a haber también gente que es familiar de Jesucristo, como Santiago el menor y también Judas Tadeo, ya llevamos 6. Va a elegir también a gente sencilla, pero también alguna gente que tiene un cargo un poco mayor, como por ejemplo San Mateo, que era cobrador de impuestos. Y de esta manera se van a formar los 12 apóstoles. Oiga, padre, ¿por qué 12 y no 8 o 16? Porque así como el pueblo de Israel tuvo su base en 12 tribus, Cristo quiere decir, vengo a formar un nuevo pueblo que ahora serán 12 apóstoles. Por eso el libro de la Apocalipsis nos habla concretamente del número 12 y el número 12 y el número 12 como un número simbólico de plenitud. Cada vez que Jesucristo empieza a predicar, hay una gran admiración en la gente sencilla porque nadie les ha hablado como Él habla, con palabras sencillas, con cuentos, con parábolas, con ejemplos, pero sobre todo en una forma cercana a la gente, a diferencia de los rabinos que hablaban en las sinagogas, que utilizaban lenguaje muy alto, que conocían la palabra de Dios, pero como que no le llegaba la palabra de Dios a la gente y porque no siempre eran cercanos a la gente. Y además porque los rabinos, para no contaminarse, no podían tocar a un enfermo, no podían pisar un cementerio, por ejemplo, y muchas otras cosas más. Y Jesucristo, en cambio, se acerca al leproso, se acerca al ciego, que en aquel tiempo eran considerados malditos por parte de Dios, que por eso estaban enfermos, así decía la gente. Si está enfermo es porque Dios lo está castigando. Si está leproso es porque Dios lo está castigando. Y Jesucristo dice, no, este no es un castigo, es parte de la naturaleza humana, pero no es un castigo, sino cuando a mí me flagelen y esté sangrando, ¿será un castigo de Dios? No, es parte también de cómo actúan los humanos. Esto va a hacer que la gente diga, por primera vez siento cercano a Dios en mi vida, por primera vez me siento amado por Dios, por primera vez siento que la religión no es solamente pagar impuestos, ir al templo, cubrir con determinadas cosas, sino por primera vez siento que Dios está junto a mí. Y por eso, especialmente las mujeres que en aquel tiempo eran muy abandonadas, muy discriminadas, y la gente pobre lo empieza a seguir. Y muchos enfermos que encontraban curación en él, sea del cuerpo o sea de la psicología, del espíritu, del ánimo, lo van siguiendo más y más y más en esta zona del lago, pero acá, en esta parte de Jerusalén, como casi no está, no lo conocen. Así que después de este primer año de predicación, cuando llega a Jerusalén, en Jerusalén, mucha gente de Galilea va a decir, ay, mira, este es este Jesús, este. Y la gente de Jerusalén va a empezar a extrañarse de lo que dice la gente de Jesucristo. El segundo año ya hay más gente que habla de Jesucristo porque los chismes, las noticias van corriendo, corriendo, y cuando Jesucristo llega ya el segundo año a Jerusalén, ya más gente lo conoce. Y cuando Jesucristo llega ya el tercer año a Jerusalén, ya mucha gente, la mayoría lo conoce, y sobre todo porque Jesucristo cuando entra a Jerusalén, entra por un monte, para que se imaginen un poquito, aquí donde estoy yo está el monte Sión, el monte donde estaba el palacio del rey David, la casa de Herodes, las piscinas de Betesda, toda esta parte era la parte habitada de Jerusalén, ¿no? Esta parte, el monte Sión. Esta parte de aquí sería la explanada del templo. Aquí no había casas, aquí era el templo únicamente. Pero todo esto es un monte. Después aquí hay un torrente, así se llama, una como barranca, pero enfrente aquí hay otro monte. Y este que está aquí enfrente es el Monte de los Olivos.
Y para llegar a Jerusalén, Jesucristo venía desde aquí de Betfagé, llegaba al monte de los Olivos, tenía que bajarlo y después subir para entrar a Jerusalén. Por eso siempre que llegaba Jesucristo a Jerusalén, la veía desde el monte de los Olivos, como la ve todo el grupo de peregrinos que van conmigo a Jerusalén cuando hago peregrinaciones, y se queda uno admirado de cómo se ve aquella ciudad. Bueno, cuando Jesucristo llegó este tercer año a Jerusalén, la gente lo reconoció y cortaron ramas de olivo, porque es el monte de los olivos y estaba lleno y sigue actualmente lleno también de árboles con hermosas ramas, con aceitunas, con elementos donde se tritura o se prensa la aceituna para sacar el aceite, y la gente con estas ramas de olivo le empieza a gritar: bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana, Hosana. Y bueno, a no todo mundo le va a gustar este tipo de aclamaciones, mucho menos a los que se consideraban los más cercanos a Dios: el sumo sacerdote, los ancianos que formaban el número de 70, el Sanedrín, que eran los que tomaban las decisiones de lo que se tenía que hacer, y otra gente también que era muy ajena a lo que Cristo predicaba, porque muchos de estos predicaban la ley, cumplir con el diezmo, cumplir con los tributos, pero eran hipócritas en su vida ordinaria y estaban muy alejados de Dios. Y esto de que Jesucristo hablara de un Dios cercano les molestaba. Y esto de Jesucristo dijera que era más importante en el sábado cumplir el amor que cumplir con la ley de no trabajar, y este tipo de cosas pues les molestaron y dijeron: vamos a acabar con este farsante que está enseñando cosas distintas a nuestra religión y que está poniendo en peligro nuestra religión. Entonces le van a poner varias trampas a Jesucristo para que caiga en ellas y lo puedan acusar entonces por ser una persona que está en contra de la fe, una persona hereje, una persona que blasfema y cosas de este tipo. Encontramos especialmente dos trampas que le ponen a Jesucristo. En una ocasión encuentran a una mujer en pleno adulterio. Y qué curioso, a la mujer la llevan y la acusan delante de Jesús, delante del pueblo, y al hombre adúltero no. ¿Por qué? A ver, ¿por qué al hombre lo dejan ir y por qué a la mujer no? Bueno, la cosa es que aquí viene la trampa. Llegan con la mujer y le dicen a Jesús: Moisés nos enseñó que a mujeres adúlteras como estas las tenemos que matar a pedradas. ¿Tú qué nos dices? ¿Dónde está la trampa? Si Jesucristo dice no hay que hacerle caso a Moisés, ¡ah, caray! Oye, pero si Moisés fue el que recibió los 10 mandamientos de Dios, si Moisés es el que escribió, inspirado por Dios, el libro de Levítico con todas las leyes que ayudan al pueblo, y tú dices que no hay que hacerle caso a Moisés, el pueblo se le va a echar en contra. Pero por otra parte, si Jesucristo dice hay que matarla, entonces aquellos que habían escuchado en Jesús palabras de perdón, de amor, de bondad, etcétera, cuando Jesucristo diga hay que matarla, van a decir: no, pues ya me falló, yo ya no lo sigo. Pero Jesucristo tiene una sabiduría especial, y por eso Jesucristo lo único que dice no es ni sí ni no. Simplemente dice: bueno, esto dicen las leyes. Muy bien, si Moisés dijo esto dicen las leyes, pero ¿quién va a cumplir esta ley? ¿Quién va a ser el verdugo? Yo creo que si hay un verdugo, el verdugo tiene que ser alguien que no tenga ningún pecado. Porque como alguien que tiene pecado va a castigar a otro porque es pecador. Y por eso Jesucristo dice: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y entonces todo el mundo, porque todo el mundo tenía pecado, se empezaron a ir, y Jesucristo, una vez que se han ido todos, le dice a la mujer: yo no te condeno, ve y no peques más. Y aquí Jesucristo vuelve a hacer que mucha gente se enoje con él, los de los poderosos, porque
no han podido tomarlo preso. La otra ocasión en que también a Jesucristo le ponen una trampa es cuando le preguntan si hay que pagar el tributo al Imperio Romano. ¿Se acuerdan que el Imperio Romano ha llegado, ha invadido a los judíos, les ha puesto normas, les ha puesto impuestos, y muchos judíos están en contra del Imperio Romano? Y pagarle al Imperio Romano, pues significa estar de acuerdo con él. Por eso le preguntan a Jesucristo delante del pueblo, ¿está bien pagar impuestos al César? Si Jesucristo dice que sí, entonces el pueblo se va a enojar contra él. Pero si Jesucristo dice que no, los soldados romanos lo van a tomar preso por rebelión, por sedición, por enseñar al pueblo estar en contra del César, y entonces, de una de otra manera, Jesucristo es atacado y sería tomado como alguien malo. ¿Y qué es lo que dice Jesucristo? Dice, bueno, a ver, tráigame una moneda. Ah, esta moneda tiene al César, ¿verdad? Ah, pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y con esto Jesucristo se salva también de esta otra trampa, y cada vez va a hacer que la gente, los poderosos, se vayan enemistando contra él. Pero además de esto, los que están arriba en el poder van a tomar en cuenta algo que se empieza a mencionar. Fíjense, quiero que entiendan esto antes de lo que les voy a decir. El primer César, aunque en realidad no lo fue, él termina un periodo con el que van a empezar después los Césares. Aquel personaje llamado Julio César va a morir asesinado. Pero este personaje va a divinizarse a sí mismo, el pueblo lo va a divinizar, en el pueblo romano van a decir que este César había llegado a convertirse en Dios. Y por eso le llamaban el divino, que significa ser Dios. En realidad, como te digo, este no fue César. El que es considerado primer César es un familiar adoptado por él, porque en aquel tiempo las personas podían tener hijos y decían, sí, son mis hijos, pero a estos no les doy ningún poder. Julio César ve a alguien que es capaz para sucederlo, Octaviano, y a él lo va a nombrar su sucesor. A este sucesor la gente le va a dar un título que significa grande, importante, y le van a llamar César Augusto. César Augusto, César Octavio o Octaviano Augusto, y como él era el hijo adoptivo de Julio César, entonces ¿cómo le van a llamar? Si Julio César era Dios, ¿cómo le van a llamar al hijo adoptivo del Dios? Pues a César Augusto le van a llamar el hijo de Dios. Es una nomenclatura romana. Los romanos le llamaban a César Augusto el hijo de Dios. Y aquí cuidado con lo que está pasando con los judíos. Porque si Jesucristo llega a decirse que Él es el Hijo de Dios, ¿cómo lo van a ver en Roma? En Roma van a decir, a ver, espérame. César Augusto es el Hijo de Dios. Tú estás diciendo que eres igual que César Augusto. Tú estás diciendo que eres también un César, que eres el líder del imperio. No, eso está bastante mal. Estás poniéndote en peligro. Y precisamente eso es lo que algunos de los dirigentes judíos temen, que el pueblo empiece a llamar a Jesucristo Hijo de Dios, o que Él se llame Hijo de Dios, y los romanos entonces vengan y no solamente lo ataquen a Él, sino a toda la población donde Él está. Y te digo esto ¿por qué? Porque ya desde que llegaron los griegos a dominar a los judíos, hubo muchas revueltas, muchos ataques en contra de los griegos, muchas rebeldías, mucha gente muerta de una parte como la otra. Cuando llegaron los romanos también había grupos en contra de los romanos,
Y aunque los romanos tenían castigos ejemplares como quemarlos, arrastrarlos, colgarlos en una cruz, empalarlos, en fin, seguían estos grupitos de rebeldes y precisamente algunos de estos grupos querían seguir a Jesucristo pensando que Jesucristo era un líder político, un líder que iba a luchar contra los romanos. Pero Jesucristo no había venido a eso. Muchos, sin embargo, pensaban que Jesucristo, con estos poderes, no, matan a algunos soldados, Cristo los resucita. Se enferman algunos soldados, Jesús los cura. Falta alimento entre las tropas, Jesús multiplica los panes. Así lo consideraban. Y entonces, precisamente, para que no hubiera el peligro de que cada vez hubiera más gente y dijera que Jesucristo era el Hijo de Dios y por lo tanto alguien que usurparía el lugar del César, la gente del Sanedrín están preocupados y dicen, es que si permitimos esto, los romanos van a venir y nos van a aniquilar. De hecho, les anticipo que después de Jesucristo continuaron muchas revueltas contra los romanos de parte de los judíos. ¿Y qué hicieron los romanos? Llegaron un día, 70 años después de Cristo, del nacimiento de Cristo, en el año 70, llegaron unos 40 años después de la muerte de Cristo, ¿y qué pasó? Destruyeron toda Jerusalén, no quedó piedra sobre piedra, destruyeron el templo y todos los judíos tuvieron que irse a donde pudieron porque la matanza fue tremenda. Así que esto es lo que temían los dirigentes y por eso cuando tiene la oportunidad de acercarse a uno de los apóstoles, le dicen, oye, ¿dónde podemos encontrar a tu maestro solo? De preferencia en la noche, sin gente del pueblo, para que lo juzguemos y veamos de qué se trata, le digamos, ya no prediques, cállate, nos estás poniendo en algún problema, o bien también que sacaran su intención más fuerte, que era definitivamente aniquilarlo, matarlo. Judas, sin medir quizás todas las consecuencias, les dice que generalmente Jesucristo va a la parte del Monte de los Olivos, ya te expliqué, aquí está Jerusalén, Jesucristo va por las noches, tardes noches, aquí al Monte de los Olivos, ¿por qué? Porque es un lugar de árboles, un lugar fresco, un lugar donde puede estar tranquilamente lejos de la ciudad, y entonces vendrá precisamente el jueves. Entró Jesucristo, hemos dicho, el domingo de Ramos, un domingo, por eso la Semana Santa empieza el domingo de Ramos, en el que nosotros aclamamos a Cristo, recordándolo como nuestro Salvador y aceptándolo tanto en los momentos que nos va bien como en los momentos que nos va mal. El jueves Jesucristo se va a reunir con sus apóstoles y les va a decir que quiere celebrar la cena de Pascua. ¿Cuál cena? La que ya hemos mencionado, la que los judíos celebraban cada año para recordar el momento en que Moisés, con el poder de Dios, lo sacó de Egipto y antes tuvieron que cenar que cordero, hierbas amargas, ¿qué más? Panásimo, etc. Eso los judíos lo tenían que celebrar cada año leyendo las partes de la Biblia que hablan de aquel acontecimiento. ¿Te acuerdas cuando el ángel exterminador saltó la casa de los judíos para que no hubiera muerte ahí? Bueno, los judíos celebraban esta cena el viernes por la tarde-noche. El viernes por la tarde-noche. ¿Qué se tenía que comer? ¿Qué animal se tenía que sacrificar? Un cordero. Ese cordero se sacrificaba, fíjate bien, el viernes por la mañana, generalmente antes de las 3 de la tarde. Ya a las 3 ya era muy tardecita, a las 4 ya casi estamos en el límite. Así que Jesucristo no va a poder celebrar la cena el viernes. ¿Por qué? Todo el mundo la celebra el viernes, pero Jesucristo va a saberlo, yo para entonces ya voy a estar muerto. Así que yo no voy a poder celebrar la cena de Pascua con ustedes.
Pero entonces, ¿dónde vamos a sacrificar el cordero? Alguna gente preguntaría, ¿dónde lo van a sacrificar? No se necesita cordero en aquella cena. ¿Por qué? Porque Cristo va a ser el cordero. Fíjense, se necesitaba sacrificar un cordero para pasar a la libertad. Jesucristo va a decir, se va a necesitar un cordero para pasar a la vida eterna, para estar libres de la muerte. Y ese cordero no va a ser una comida. Ese cordero voy a ser yo, que voy a morir al día siguiente, el viernes. ¿A qué hora voy a morir? Cuando la gente está yendo al templo a sacrificar a los corderos sin mancha que exige la ley. Yo soy ese cordero sin mancha. En el templo de Jerusalén el viernes tienen que desangrar al cordero para comerlo. Muy bien, ese cordero voy a ser yo y me van a comer, pero no en forma de animal, sino en otra forma. Entonces, sabiendo lo que va a pasar el viernes, Jesucristo adelanta la cena para el jueves. Los apóstoles se quedan admirados y en aquella cena, en el lugar que se conoce como el cenáculo, aquí en el monte Sión, Jesucristo va a enseñarles el mandamiento del amor como un testamento. Cuando la gente va a morir, deja las palabras más importantes y Jesucristo dice, les enseño el mandamiento del amor en una forma muy práctica. En aquel tiempo, como parte del ritual de la cena, se tenía que purificar la gente. Todavía hasta nuestros días en las mezquitas musulmanas o bien en algunos lugares judíos, la gente se purifica antes de entrar al templo, cosa que los cristianos a veces no hacemos. A veces llegamos al templo como si fuera cualquier otro lugar. No, los judíos en sus asuntos son particulares y dicen hay que purificarnos, se lavan las manos hasta los codos y si alguien ha llegado caminando con mucha distancia y tiene arena en los pies o suciedad, hay que lavarse. ¿Por qué? Porque ante lo sagrado hay que tener la mejor actitud, pero eso lo hacía el sirviente de cada casa. Y Jesucristo lo que hace es levantarse de la mesa y Él es el que le lava los pies a los discípulos como una forma de decirles el mandamiento del amor, pero como una forma de decirles yo las voy a purificar como si ese fuera el bautismo por el cual van a ser purificados. Y ya en la cena toma el pan, toma el vino, que se tomaba ordinariamente en la cena judía, el que preside la cena judía, toma el pan, toma el vino y los bendice, ¿verdad? Con palabras así como Baraja, Ta, Adonai, Eloheinu, Melech Haolam, etc. Palabras en hebreo. Gracias, Señor, por este pan y este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Esta es una oración judía del tiempo de Cristo y anteriormente, una oración que decimos en la Santa Misa, pero Jesucristo en un momento determinado toma el pan y dice, este es mi cuerpo que será entregado mañana viernes en la cruz. Y también tomando el vino, dice, tomen y beban, esta es la sangre derramada mañana en la cruz por todos ustedes. Si por la sangre del Cordero en tiempo de Moisés la gente quedaba marcada para que no muriera y tuviera la posibilidad de seguir viviendo, los que beban mi sangre y queden marcada con ella, van a poder continuar viviendo más allá de la muerte. Evidentemente que los apóstoles no entendieron de qué se trataba. El ritual dice se parte el pan y la gente recibe el pan en la mano. Y esto se los digo porque mucha gente piensa que Jesucristo les dio la comunión en la boca y que por eso hay que comulgar en la boca. No, el ritual judío era se parte el pan, la gente recibe el pan como adultos, incluso los niños lo reciben en la mano y se lo van comiendo. Y Jesucristo de esta manera instituye y celebra la primera Santa Misa cuando dice, hagan esto en memoria mía siempre que coman y beban de él. Así lo redacta también San Pablo, además de los evangelios. Y en ese momento también está ordenando sacerdotes a los apóstoles. Cuando les dice, hagan esto en memoria mía,
Significa ustedes van a tener la autoridad y sus sucesores de celebrar lo que les estoy diciendo. Termina la cena en la que Cristo ha profetizado que Pedro lo va a traicionar, lo va a negar, 3 veces, y también donde Cristo dice que uno de los que estaban allí lo iba a traicionar. Cuando Judas Iscariote sale de la cena, nadie sospecha que es él, porque Judas Iscariote era el ecónomo del grupo. Y ellos piensan cuando sale que Jesucristo lo mandó a hacer algún arreglo para estas fiestas que se están celebrando en Jerusalén. Y mientras Judas va a la casa de el sumo sacerdote o de alguien del Sanedrín por la guardia, no la guardia romana, por la guardia judía, Jesucristo va al monte de los olivos a hacer oración. Jesucristo va al monte de los olivos a descansar, a cantar los salmos que se acostumbraban, y cuando está ahí lleva a los 3 apóstoles más cercanos de él para que hagan oración, que son Pedro, Santiago y Juan. Se quedan dormidos ellos porque en la cena judía se tienen que tomar 4 copas de vino, aunque es un vino dulce. Como es de noche y se han alimentado bien, hay un poco de sueño, y Jesucristo les dice: hagan oración por mí. Y mientras, sabiendo ya lo que se acerca, seguramente habrá tenido la última tentación o de las últimas, pensando en ¿qué estoy haciendo aquí? Si ya sé que me van a traicionar y me van a matar, mejor huyo, me voy a otro lugar, me voy a Egipto, me voy a algún lugar donde no me conozcan y salvo mi vida. Así de sencillo hubiera sido. Jesucristo sale huyendo de Jerusalén, toma un camino hacia otro lugar, no habrá nadie, por lo tanto, que lo condene. Pero Jesucristo dice: Señor, si no es posible que pase este trago amargo, este momento amargo, que se haga tu voluntad. Y es así como llega Judas al monte de los olivos, pero es de noche. Y aunque hay luna llena, porque la Pascua se celebra durante la primavera, la luna llena de primavera, para que no haya ningún error, se ha puesto de acuerdo con la guardia para que no vayan a atrapar a otro, porque Jesucristo tenía un manto, también los demás apóstoles. Jesucristo tenía barba, también otros de los apóstoles. Jesucristo usaba túnica, también otros. Así que en medio de la noche se podían confundir, y para evitar esto, Judas va a utilizar una costumbre judía, que es saludarse con un beso en la mejilla. Judas les dice: aquella persona a la que yo me acerque y bese, ese es. Y efectivamente ese es el gesto con el que Judas traiciona a Cristo. Inmediatamente lo aprenden y lo van a llevar primero a la casa de Anás, que era familiar del sumo sacerdote, y después a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde vendrá el juicio durante toda la noche. ¿Quiénes lo van a juzgar? Pues el Sanedrín, que eran 70 sabios, 70 ancianos, y en el Sanedrín, aunque había algunos que eran seguidores de Cristo, como Nicodemo, la mayoría no era seguidor de Cristo. Así que en esa noche lo golpean, en esa noche lo mantienen sin dormir, sin agua, seguramente, en una situación humillante, y una vez que han decidido que tiene que morir en la cruz, muy tempranito del viernes, mientras toda la gente está yendo a comprar su borreguito a Belén para irlo a sacrificar al templo, todo el mundo está ocupado, por lo tanto nadie pondrá atención a lo que está pasando por acá. Mientras es temprano, van inmediatamente con Pilato, que era el representante de Roma, para acusar a Cristo ante Roma. Fíjense, para que no sean ellos los que maten a Cristo y así el pueblo no se vaya en contra de ellos, sino que digan: fueron los romanos, nosotros no fuimos. Y en este sentido, cuando llegan con Pilato, Pilato les dice: a ver, es un problema de cuestión religiosa, porque dicen que él blasfema, que no cumple determinadas cosas religiosas judías. Eso a mí no me compete, yo me encargo de asuntos de Roma, del César, del imperio, por lo tanto vayan con su rey. Que bueno, era una tomada de pelo, porque el rey Herodes
no era puesto por Dios, simplemente era un títere, como ya hemos dicho, de el Imperio Romano. Y claro, cuando Herodes los recibe, él no tiene ningún interés en juzgar a Cristo, más bien tenía interés en que le hiciera algún milagro, que hiciera algún show, como se dice popularmente, y Cristo dice, no, un show para ti, yo no vine a eso al mundo, para divertirte, para tu curiosidad, y además para mí tú no eres ningún rey, no tengo por qué ni siquiera responderte, y por eso Jesucristo no le dijo ninguna palabra, y Herodes lo regresa ante Pilato, que presionado por la gente va a mandar a Jesucristo a que lo azoten, y ante esta oportunidad los soldados, que eran sanguinarios, como lamentablemente en muchas épocas también, se burlan de él, lo azotan, lo coronan de espinas, para que de esta manera Pilato lo presente ante la gente. Pilato lo que piensa es, lo voy a masacrar, y ya cuando la gente lo vea tan dañado y digan, bueno, este no ha matado a nadie, este no es una persona buena, digan, ya perdónalo y se acabó, ¿no? Pero no es así. Pilato también hizo otra cosa para liberar a Cristo, porque con motivo de la Pascua, que significa fiesta de la liberación de la esclavitud, era costumbre que el Imperio Romano tenía que liberar a un preso para recordar la liberación del pueblo, y entonces se le preguntaba a la población a cuál preso se podía liberar. Y Pilato piensa en alguien para que la gente diga, no hombre, ese que lo vas a liberar, a un asesino, a una persona que era de lo peor. Y Jesucristo, ¿cómo? Usted no había matado a nadie. Pilato dice, les voy a decir, ¿a quién quieren que libere? ¿A Barrabás o a Jesucristo? Y Pilato piensa, la gente me va a decir, no hombre, liberen a Jesucristo, ese Barrabás es de lo peor. Pero asusados ya por la gente, porque cada vez fue llegando más gente, y evidentemente el Sanedrín habrá llevado a su propio personal, a sus propios paleros, como se dice popularmente. Bueno, la gente empieza a gritar, libera a Barrabás, y entonces falla el plan de Pilato, falla el plan de que al ver a Cristo ensangrentado, la gente lo libere, y sobre todo cuando Jesucristo da una contestación sumamente delicada a Pilato, porque cuando Pilato le pregunta a Cristo, ¿eres rey? ¿Eres rey? Y Cristo contesta, sí, tú lo has dicho, soy rey. ¿Qué significa aquí? ¿Cuántos reyes, digamos, cuántos jefes podía tener el Imperio Romano? Uno, el César. Y si acaso autoridades menores a quien pusiera el César, como el rey Herodes, como el pretor Pilato, etcétera. Pero que una gente común y corriente dijera, yo soy rey, y se pusiera a la par de el César, eso se llama sedición, eso se llama traición, rebelión, y por lo tanto Pilato ya no puede hacer nada, porque ahí sí, si Pilato no hubiera mandado matar a Cristo, el Sanedrín podía apelar ante el César y decir, mira César, Poncio Pilato recibió la información de que éste está en contra tuya y Pilato no lo mató. Y entonces, ¿quién salía perdiendo? Pues Pilato, porque podía recibir un castigo ejemplar por no defender la autoridad de el César. De esta manera, poco antes de las 12 de la mañana, el viernes, cuando la gente está yendo a sacrificar a los corderos al templo, Cristo es condenado para cargar la cruz por todo un camino que lleva hasta un lugar llamado el Calvario, el Gólgota, Gábata, y en este recorrido actualmente se recuerdan algunas estaciones, de hecho están marcadas en el camino de Jerusalén para llegar a este lugar. Y esto que te digo es muy importante porque también ahí está el lugar del sepulcro con fundamentos arqueológicos,
Porque últimamente un grupo de personas han dicho que encontraron el sepulcro de Cristo porque aparece una piedra que supuestamente tiene forma de calavera. Bueno, piedras en forma de calavera hay muchas, basta que tengan unos hoyitos y como figuritas y ya con la mente se imagina uno. Pero el Santo Sepulcro es una construcción que tiene, vamos, cientos y cientos y cientos de años. La tradición, la arqueología manifiesta claramente que ese fue el lugar. Hacia las 12 del mediodía, Cristo está siendo crucificado, repito, mientras están sacrificando corderos en el templo. Y curiosamente, Cristo está de las 12 del mediodía a las 3 de la tarde. En este momento pronuncia sus últimas 7 palabras. ¿Por qué 7 nada más? Porque la forma de crucifixión tan dolorosa que no permitía que se levantaran para respirar porque les dolía profundamente, hace que casi no pronuncie palabras. Y cuando la gente le dice a los romanos, ya, quiébrales las patas, por favor, quiébrales los pies. Hablé con esto de patas porque a veces así dice la gente, quiébrales los pies, las piernas. Bueno, Jesucristo afortunadamente no recibe ninguna fractura. ¿Por qué? La Sagrada Escritura dice, el cordero que vas a ofrecerle a Dios en el templo no tiene que tener roto ni un hueso. Bueno, esto se cumple en Cristo a quien no le rompe ningún hueso. Y sin embargo, a los que están junto a él sí. ¿Para qué les rompían las piernas? Porque al no tener cómo apoyarse, entonces tenían que bajar el cuerpo, ya no podían inhalar para respirar bien y morían asfixiados. Así que como a la gente le urge que muera ya Jesucristo, ¿para qué? Para ir a sacrificar su cordero, prepararlo asado y comérselo en la noche, porque si no, no les va a dar tiempo. Como les urge hacer esto, le piden a los soldados que les quiebren las piernas, llegan con un ladrón, llegan con el otro, le quiebran las piernas y cuando llegan con Cristo ya no hay que quebrarle las piernas porque ha muerto y solamente para cerciorarse que está muerto le cruzan el costado y del costado sale sangre y agua. Sabemos que era costumbre que los cuerpos se dejaran ahí, bajaban las aves de rapiña a alimentarse de ellos, por eso se llamaba calaverario. Hay alguna hipótesis a qué lugar, porque había tantas calaveras de gente que moría ahí que no tenían derecho, según algunas leyes, a ser sepultados. Sin embargo, aquí José de Arimatea, un hombre rico, va con Pilato, le pide que le dé permiso de bajar el cuerpo, Pilato le da el permiso y como los cementerios estaban fuera de la ciudad y el Calvario estaba fuera de la ciudad y cerca del Calvario estaba la tumba de José de Arimatea a unos cuantos metros de ahí, entonces bajan el cuerpo, lo sepultan antes de que anochezca, antes de que el sol se oculte, porque si no empieza ya el Shabbat para los judíos y ya no pueden hacer nada. Los apóstoles, José de Arimatea, María, también son religiosos, tienen que ir a donde están, seguramente al cenáculo, y ahí es donde van a celebrar la cena judía, mientras Cristo ha quedado en el sepulcro. No les dio tiempo a las mujeres ni siquiera de ponerle el perfume adecuado, y por eso las mujeres están pensando, nada más que termine el Shabbat, nada más que sean las primeras rayos del domingo, vamos a ir a colocarle algo de perfume en honor de lo que fue este gran maestro. Y tú sabes ya la historia. Después de que amanecen las primeras, ¿cómo se llama? De que salen los primeros rayos del sol, las mujeres van al sepulcro, encuentran movida la piedra, un ángel les dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Más adelante, Cristo se aparecerá y tendrán la noticia de que Cristo no está muerto, sino que ha resucitado. Cristo ha respetado el sábado, porque de acuerdo a la ley judía, el sábado no se podía trabajar, se tenía que descansar, y por eso Cristo el día del sábado no resucita, sino que resucita hasta el día siguiente, el día que le llamaban el día del sol, dies solis,
y nosotros le cambiamos a ese día domingo, que significa día del Señor. Por eso decimos que al tercer día resucitó Cristo, no porque hayan pasado 3 días completos de 24 horas, más 24, 48, más otras 24, no, sino porque es sepultado en la tarde del viernes. Tarde de viernes es viernes un día, no 24 horas, pero sí un día. Cristo está en el sepulcro el sábado, segundo día, y en los primeros instantes del domingo, tercer día, Jesucristo resucita. ¿Cómo celebramos nosotros? ¿Cómo conmemoramos esto? Bueno, el Jueves Santo por la tarde tenemos la misa con el lavatorio de los pies donde se puede, donde no hay contagios de pandemia y donde hay las circunstancias para hacerlo, pero sobre todo la misa de la institución de la Eucaristía. El jueves, por lo tanto, es día en que todo mundo tendría que comulgar. El jueves, para los que no pueden comulgar, en las iglesias se ofrece a la salida, en la entrada, pan bendito para los niños que no han hecho la comunión o para los que no pueden comulgar, para decirles, bueno, ya que no comulgan ustedes, pues por lo menos para que se acuerden que Cristo se quedó en el pan y ojalá que pronto puedan comulgar ustedes. El jueves, para recordar que es el día de la institución de la Eucaristía, al término de la misa no hay una bendición, sino que se colocan las hostias en una urna, una especie de cofre, en un altar lleno de flores para que toda la gente adore al Santísimo Sacramento durante toda la tarde hasta antes de que se cierre la iglesia. Y en algunos lugares la gente puede recorrer 7 de estos altares, 7 iglesias, recordando los lugares que Cristo visitó antes de morir. El primero va del lugar de la última cena, del cenáculo, a el huerto de Getsemaní, en el Monte de los Olivos. Después del huerto de los Olivos va ¿a dónde? Hacia donde lo van a llevar primero a la casa de Anás. Después de la casa de Anás a la casa de Caifás. De la casa de Caifás al día siguiente con Pilato. Después Pilato ¿a dónde lo manda? Con Herodes. Herodes lo regresa a Pilato y Pilato lo manda al Calvario. Estas son las 7 casas, los 7 lugares donde Cristo transita, y por eso a la gente que recorre 7 iglesias, habiendo comulgado, esto es muy importante, habiendo comulgado, puede obtener la indulgencia plenaria. Eso es lo que se llama la celebración de las 7 casas. El Viernes Santo, por ser un día de luto, no hay misa en ningún lugar. En la mañana se puede rezar el Vía Crucis o asistir a una representación de Cristo. Hacia las 12 del día, en algunas iglesias se lleva a cabo un pregón, un sermón que se llama de las 7 palabras para recordar estas palabras que Cristo pronunció desde la cruz. Y entre las 3 y las 5 de la tarde se lleva a cabo la conmemoración de la pasión de Cristo. Esta conmemoración lleva las lecturas, las primeras lecturas, como evangelio, el evangelio de la pasión de San Juan, que es el evangelio más completo sobre la pasión. Después de esto se tiene la adoración de la cruz, también se pide por todas las necesidades del mundo y después se recibe la comunión. Ay, padre, si no hubo misa, ¿cómo se va a recibir la comunión? Porque el jueves se consagraron más hostias de lo normal para que la gente pueda comulgar el viernes. El viernes por la tarde se suele tener la procesión del silencio o una reflexión, un sermón que se llama El Pésame a la Virgen, y de esta manera el viernes termina. El jueves, por ser día de fiesta, no es ayuno ni abstinencia. El viernes es día de duelo, es ayuno y abstinencia. El sábado no hay nada en particular hasta la noche, que ya se empieza a celebrar el domingo. Por eso la celebración de la noche del sábado se llama Vigilia Pascual. Se llama Sábado Santo, no Sábado de Gloria, sino Sábado Santo. Y el sábado por la noche ya se tiene la Vigilia Pascual, en la que hay más lecturas de lo normal para recordar todo lo que Dios preparó para la llegada y resurrección de Jesucristo. Tiene este canto hermosísimo del pregón pascual que anuncia la resurrección. Se bendice el agua con la que se bautiza a la gente. En aquel tiempo, en los tiempos más antiguos, solamente ese día
había bautismos el día de la Pascua, y a los que ya están bautizados, pues se les pide que renueven su fe con las promesas bautismales. Creen en Dios Padre, sí, renuncian, sí, y se les rocía con agua de gloria, y de esta manera comienza el tiempo pascual que durará 50 días. En algunos lugares se acostumbra obsequiar huevos de Pascua, por dos razones, porque San Agustín decía que el huevo representaba la piedra del sepulcro y por lo tanto, al haberse removido, representa la vida. También otros padres de la Iglesia, se le llama así a los primeros grandes teólogos de la Iglesia, algunos mencionan que hay dentro del huevo. Pues vida, si tú rompes el huevo y dejaras que fuera empollado, sale la vida, por lo tanto el huevo representa la vida y por esta razón, pero también por una razón práctica, porque durante la Cuaresma no se permitía comer ningún alimento animal, ¿sí? Ni carne de res, ni de cerdo, ni de pollo, ni de pato, ni de codorniz, de ningún alimento animal, ni tampoco productos animales, ni leche, ni mantequilla, ni queso, ni huevo. Y como mucha gente tenía aves que ponían huevos, ¿qué hacían con esos huevos? Ni modo de echarlos a perder. Entonces algunos los metían en arena con agua para que se mantuvieran como refrigerador, otros de plano los hervían y ya hervidos, ya cocidos, en la arena para que duraran, y cuando terminaba la Cuaresma obsequiaban estos huevos como obsequio a sus seres queridos, y ahí viene la costumbre de los huevos naturales, después se convertirían en chocolate, y de esta manera la costumbre de los huevos de Pascua. Bien, pues estamos concluyendo el día de hoy con esta charla, y yo solamente diría, en estos días hemos aprendido con Abraham a aumentar nuestra fe y a confiar en Dios en las pruebas que se nos presentan. En Moisés, a no caer en cosas que nos quiten la libertad y a manejar nuestra libertad adecuadamente, ya que Moisés nos enseña que la libertad es un don de Dios y que la ley también nos puede ayudar a vivir esa libertad. Con Josué, que luchó juntamente con el pueblo por la tierra prometida, con Josué tenemos que aprender a luchar para tener la salvación y para alcanzar la tierra prometida en el más allá. En el tiempo de los profetas aprendimos a ser profetas ante los abusos y el mal, y al mismo tiempo animando al bien. En el tiempo de los reyes aprendemos a que de alguna manera somos reyes y tenemos que utilizar el poder cuando lo tengamos para hacer el bien. En el tiempo del exilio tenemos que recordar que el exilio es cuando nosotros abandonamos a Dios, cuando nosotros nos exiliamos de su amor, de sus leyes, de las cosas positivas. Y en tiempo de Cristo aprendemos a ser discípulos de Cristo, a ser sal de la tierra, a cumplir con las bienaventuranzas, a vivir el mandamiento del amor, a acercarnos a la Eucaristía que Él instituyó, recibir el pan y el vino para no tener la muerte eterna, y sobre todo a ser testigos de que Cristo ha muerto, ha resucitado, pero que Cristo vendrá de nuevo. Yo les agradezco a ustedes toda su atención en estos días y espero que esta síntesis de lo que hemos mencionado les ayude a vivir profundamente su vigilia pascual, su Pascua, que cuando enciendan el cirio pascual del cirio que está en la iglesia digan: Cristo es mi luz, es la luz de mis seres queridos que se han adelantado y por eso están con Él en la vida eterna, y es la luz que en los momentos difíciles me ayuda a no decaer y a mantenerme siempre firme. Que Dios les bendiga, y ya desde ahora les deseo felices Pascuas, porque Pascua es todo lo que ha pasado de la creación, del paso del Éxodo, del pecado a la gracia y por supuesto de la muerte a la vida. Y en forma sencilla, feliz Pascua.